Hola, buen día. Me da muchísimo gusto que nuevamente estés conectado en los videos de la Primera Iglesia Bautista de la Ciudad de México para la clase de escolares. Recuerda que estamos aprendiendo los libros de la Biblia y hoy vamos a aprendernos otra sección de estos. Te voy a pedir que me acompañes con una oración, cerrando tus ojos y vamos a inclinar nuestro rostro. Bendito Padre Celestial, en este día te damos muchas gracias porque hasta este momento has estado con nosotros, nos has cuidado y permites que estemos reunidos para poder aprender de tu palabra. Sigue siendo con este grupo de niños, Padre Santo, para que siga aprendiendo de tu palabra y dame sabiduría para poder explicarles a ellos. También te damos gracias por la hermana Ebenezer que nos ha estado ayudando en estas clases. Sigue siendo con nosotros durante este día y gracias te damos por todas tus bondades. Por Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a empezar a ver cuáles son los libros que nos vamos a aprender. Bueno, el día de hoy nuestra clase se llama No deja que se pierda, aunque alguien la rompa o la queme. ¿De qué estamos hablando? Exactamente, estamos hablando de la Biblia. Dios no ha dejado que se pierda a pesar de que han existido en la historia personas que la han quemado y han roto la palabra de Dios. Muy bien, vamos a ver entonces qué libros está memorizando Juan. Si tú sabes cuáles son los libros que está memorizando Juan, escribe cualquiera de los 5 libros en el chat para revisar a ver si sí sabes cuáles son los libros que está memorizando Juan. ¿Y cómo se llaman esos libros? También escríbelo en el chat. Muy bien, en un momentito más yo voy a revisar el chat y voy a ver quiénes nos apoyaron escribiendo las respuestas. Y vamos a averiguar durante la clase cómo se llaman estos libros, cuál es la clasificación de estos libros que nos vamos a aprender el día de hoy y que el primer libro empieza con la I y el último libro empieza con la letra D. Yo espero que varios de ustedes nos puedan apoyar con las respuestas y muchas gracias a los que nos apoyan. Bueno, pues como tú formas parte del Club 66, vamos a recordar todos los libros que están aquí. Y seguramente, pues tú ya ahorita vas a poder verificar los libros que escribiste en el chat. Bueno, pues mira, empezamos aprendiendo los libros de la ley, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y Números y Deuteronomio, hasta ahí porque solamente son 5. Después nos aprendimos 12 libros que son los de historia, que es Josué, Jueces, Ruth, Primero y Segundo de Samuel, Primero y Segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Y hace 8 días se aprendieron con nuestra hermana Ebenezer 5 libros de poesía. Y estos libros son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y efectivamente, el día de hoy nos vamos a aprender 5 libros más que se les llaman los profetas mayores. Se les llaman los profetas mayores porque son los que son más largos o tienen más capítulos. Tú ahí en casa puedes investigar cuántos capítulos tiene Isaías, cuántos capítulos tiene Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y si gustas, al final de la clase nos puedes compartir ahí en el chat cuántos capítulos tienen estos profetas que se le conocen como profetas mayores. Y bueno, si tú logras ponernos esta información, te puedes poner tu gafete del Club 66. Recuerda que nos llamamos Club 66 porque son 66 libros que nosotros vamos a aprendernos, que están clasificados en Antiguo y Nuevo Testamento. Y ahí en tu Biblia, pues en el índice has clasificado con la primera letra, cómo son los libros de la ley con una L, historia con una H, poesía con una P y ahora de profetas mayores va a ser con una PM, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a recordar nuevamente. Los de la ley, repite junto conmigo, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Historia, Josué, Jueces, Ruth, Primero y Segundo de Samuel, Primero y Segundo de Reyes, Primero y Segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Estos fueron los de historia.
poesía, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y hoy los profetas mayores. Repítalos también conmigo. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Ok, estos son los profetas mayores. Y como te comentaba, puedes ir con el permiso de tu papá a tu Biblia y en el índice de tu Biblia puedes señalar estos 5 libros que son los profetas mayores. Entonces los puedes poner con un círculo: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, y escribir una PM de profetas mayores. ¿De acuerdo? ¿Y cuántos libros son? 5 libros también son. Muy bien, vamos a repasar lo que acabamos de ver. Mira, esto está revuelto. Tenemos por una parte el libro de Daniel, de mi lado, bueno, lo voy a señalar con el mouse. Aquí tenemos Daniel, Ruth, Deuteronomio y Salmos. Y del otro lado tenemos la clasificación de los libros: ley, historia, poesía y profetas mayores. Te voy a pedir que en el chat me digas, Daniel, ¿qué es un libro de la ley, de historia, de poesía o de profetas mayores? Esperamos tu respuesta. Ruth es de ley, historia, poesía o profetas mayores. Deuteronomio está dentro de la clasificación ley, historia, poesía o profetas mayores. Y finalmente, Salmos está dentro de la clasificación de ley, historia, poesía o profetas mayores. Vamos a dar con unos cuantos segunditos para que tú puedas escribir rápidamente en el chat y nos puedas decir a qué pertenecen estos libros de esta clasificación. Yo espero que muchos de ustedes lo logren. ¿Listos? ¿Ya lo escribieron ahí en el chat? Bueno, yo espero que sí lo hayan escrito, porque ya en este momentito vamos a dar la respuesta. Y la respuesta dice que Daniel es el último libro de los profetas mayores y que lo vamos a estudiar el día de hoy. Ruth es un libro de historia. Deuteronomio forma parte del Pentateuco o del libro de la ley. Y Salmos es un libro dentro de la clasificación de poesía. Les doy un gran aplauso y una felicitación muy grande a todos los chicos que nos ayudaron a escribir la clasificación de manera correcta. Y si no lo pudiste hacer, no importa. Ahorita tú puedes ver la respuesta y se te puede quedar grabadita, ¿va? Muy bien. Ahora te voy a pedir que busques rápidamente en tu Biblia el libro de Cantares. El libro de Cantares 1.1. Este libro de Cantares 1.1 es de poesía y espero que lo hayas identificado en tu Biblia. Es de poesía. ¿Y qué dice Cantares 1.1? Si ya lo pudiste encontrar para que tú lo ubiques en la Biblia, dice: Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. También aquellas personas que lo pudieron encontrar y encontrar la clasificación que Cantares es de poesía, también los felicitamos. Muy bien, ahora vamos a entonar el canto. La Biblia es el libro, que ya tenemos algunos domingos. Este es creo que el 4º domingo que entonamos, la Biblia es el libro. La Biblia es
Muchas gracias por entonar este canto y vamos a continuar con nuestro estudio bíblico. Nuestro estudio bíblico se encuentra en Jeremías. Recuerda que Jeremías es un libro, es el segundo libro de los profetas mayores, ¿verdad? Es Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y Jeremías, aquí vamos a estudiar una historia de unas personas que probablemente a lo mejor tú en la escuela en algún momento llevaste algo que era muy preciado para ti y lo empezaste a compartir con tus amigos o con la gente cercana. Bueno, pues aquí vamos a ver que lo que estaban compartiendo Jeremías y otra persona más que Jeremías era un profeta. Entonces ellos eran muy obedientes a Dios y querían compartirlo. Pero vamos a ver qué pasó, porque recuerda que el estudio de hoy se llama que Él la protege, Él protege su palabra a pesar de que sea rota o quemada. Entonces, pues imagínate qué vamos a estudiar en este momento que se encuentra en Jeremías 36. Puedes abrir tu Biblia en Jeremías 36 para que te des una idea de lo que dice. ¿Cómo dice el título de Jeremías 36? A ver si alguien nos quiere apoyar en el chat escribiendo cómo dice el título de Jeremías 36. Efectivamente, él dice así: el rey quema el rollo. ¿Cuál rollo? Acuérdate que la Biblia anteriormente no era como nosotros la tenemos ahorita. Anteriormente pues estaba en rollos, que ya lo vimos en la primera clase y que hoy vamos a repasar. Pues se escribía pues fue escribiéndose en diferentes épocas y por diferentes personas que Dios escogió, porque el único autor pues es Dios, pero lo ayudaron a escribir varios personajes. Uno de ellos es precisamente Jeremías. Entonces ese título y la historia que vamos a ver se llama El rey quema el rollo. Vamos a ver qué pasó aquí en Jeremías 36 y nosotros vamos a contestar esta pregunta al final. Ahí en el chat tú vas a contestar esta pregunta, ahorita no, hasta que se acabe la historia. A lo mejor ya conoces la historia, pero hasta el final de la historia vas a contestar esta pregunta: ¿por qué tuvo que escribirlo 2 veces? Esa pregunta, que no se te olvide ahí, escríbela en tu cuaderno y cuando se acabe la clase tú lo vas a escribir en el chat. ¿Por qué tuvo que escribirlo 2 veces? Muy bien. Entonces vamos a ver que Jeremías, como te dije en un principio, era un profeta de Dios. ¿Pero qué es un profeta? Bueno, pues un profeta era una persona que Dios le comunicaba algo que les quería mostrar a su pueblo o que les quería decir a su pueblo. Entonces Jeremías fue un hombre escogido por Dios para que fuera su profeta, y de esta manera pues el pueblo sabía qué es lo que tenía que hacer o cómo tenía que actuar. Entonces Jeremías estaba siempre muy atento a la voz de Dios, a escuchar. Y al principio, pues él verbalmente les decía al pueblo qué es lo que les decía Dios. Pero un día Dios le pidió otra cosa más a Jeremías. Le dijo: a ver, Jeremías, todo estaba que Dios le pidió a Jeremías que escribiera ahora todo lo que él le iba diciendo. Entonces en aquella época había personas que eran escribas, así se le decían precisamente porque sabían escribir, y yo creo que lo hacían un poquito más rápido que cualquier otra persona. Entonces este escriba se llama Baruc, y Jeremías le dijo: a ver, Baruc, te voy a dictar todas las palabras que me ha dicho Dios, entonces empieza a escribirlas. Entonces empezó a escribirlas porque todo lo que estaba escribiendo, todo lo que Dios le estaba diciendo a Jeremías que escribiera, era todos los castigos que iba a tener el pueblo de Israel porque habían hecho lo malo delante de Dios. Recuerda que en un estudio anterior nosotros hablamos de un rey que empezó a gobernar desde muy pequeño. ¿Cómo se llamaba ese rey?
Si te acuerdas, también lo puedes escribir en el chat. Era un rey muy pequeño que se llamaba Josías. Entonces, pues en algún momento Josías pues murió, pero todo el tiempo que gobernó pues fue una persona temerosa de Dios y le iba muy bien al pueblo de Israel. Pero después el sucesor, que fue su hijo, que fue Joacim, el rey Joacim, que quemó el rollo, pues hizo lo malo delante de Dios. Entonces Dios le estaba diciendo a Jeremías que escribiera todo lo que les iba a pasar si seguían desobedeciendo, si lo seguían desobedeciendo. Entonces lo terminaron de escribir. Yo no sé cuántos se hayan tardado en escribir, porque pues imagínate que no tenían luz, entonces tenían que aprovechar la luz del día para poder escribir. Pues no era tan fácil, aunque nosotros ahorita si escribimos con pluma o con lápiz, lo podemos hacer rápido porque el papel pues está diseñado para que podamos escribir. La tinta de nuestro bolígrafo pues no se acaba tan rápido, o si se le acaba la punta a nuestro lápiz, le podemos sacar. En aquella época, ¿no? Pues ya habíamos dicho que se escribía en papiro o se escribía en algunos otros materiales como la piel de los animales, entonces ahí todavía era más complicado dejar plasmadas todas las letras. Entonces la escritura era muy, muy lenta. No sabemos si tardaron mucho tiempo. Y una vez que ya terminaron de escribir todas las palabras que le había dicho Jeremías, que le había dicho Dios a Jeremías y Jeremías se las dictaba a Baruc, decidieron que iban a darlas a conocer al pueblo. También esta fue una orden. Le dijo, ahora quiero que se las den de conocer al pueblo. Entonces era un día que todos estaban reunidos en el templo, había una fiesta muy importante y entonces Baruc fue al templo y empezó a leer. Empezó a leer aquellas palabras que él había escrito, que se las había dictado Jeremías y que a la vez Dios se las había dado a conocer. Entonces, cuando las escuchó Micaías era el hijo de otro escriba que se llamaba Safán. Entonces aquí tenemos a Micaías, hijo de Safán. Inmediatamente quedó tan impactado de lo que estaba leyendo Baruc que decidió irse al templo, decidió ir al palacio. Entonces fue al palacio Micaías a contarle todo lo que él había escuchado que estaban leyendo de los rollos. Entonces fue con los príncipes al palacio y les dijo todo lo que estaba escribiendo, que estaba escrito en el rollo. Entonces aquí vemos cómo se fue y entonces vamos a ver qué más sucedió. Estos príncipes le dijeron a esa persona, oye, trae mejor a Baruc. Ellos pensaron, a lo mejor él escuchó mal y mejor queremos que nos digan, que nos lean directamente de esos rollos. Entonces vino Baruc y les empezó a leer directamente del rollo y ellos se asustaron, imagínate, se asustaron tanto de lo que había escuchado, porque ahí les decía todo lo que les esperaba por haber desobedecido a Dios. Entonces, los príncipes le dijeron, seguramente el rey se va a enojar muchísimo cuando escuche todo lo que está escrito aquí. Entonces les recomendaron a Baruc y a Jeremías que se escondieran. Entonces ellos fueron unas personas temerosas de lo que estaba escrito y le dijeron, váyanse y escóndanse. Entonces este rollo los príncipes fueron con el rey y se lo empezaron a leer. Y efectivamente el rey Joacim, el hijo del rey que había sido bueno, que había obedecido y a pesar de que había gobernado desde muy chiquito, Josías, él siempre tuvo temor a Dios. No pasó lo mismo con Joacim. Entonces Joacim se enojó mucho. ¿Y por qué se enojó mucho? Porque él sabía que había hecho lo malo delante de Dios. Tenían otros dioses, adoraban a otros dioses y no hacían la voluntad de Dios. Entonces, en este libro,
castigos que ellos iban a tener y lo que le iba a pasar al rey Joacim por haber gobernado de esa manera, porque habían hecho muchas cosas malas delante de Dios. Entonces, el rey tuvo miedo y dijo, y él pensó seguramente, si yo quemo este rollo, pues seguramente esto no va a suceder. O no sé qué haya pensado, pero él decidió quemarlo. Como no era una hoja como la que nosotros estamos acostumbrados a ver, él tomó una especie de cuchillo para poder rasgar todas las hojas de ese rollo y quemarlas. Entonces ahí vemos cómo le están quemando. Pues nadie dijo nada. O sea, finalmente el rey, con el poder que él tenía, decidió quemar la palabra de Dios. Vamos a ver qué más pasa. Y todavía enojado, ordenó que tomaran preso a Baruc y a Jeremías. Pero afortunadamente los príncipes ya le habían dicho a Baruc y a Jeremías que ellos se escondieran. Entonces, ellos ahí en su escondite, Jeremías y Baruc, volvieron a escribir todo lo que les había dicho Dios y nuevamente empezaron. No sabemos cuánto tiempo se tardaron, pero nuevamente nos dice la palabra de Dios que volvieron a escribir todo y más palabras que Dios les iba indicando. Entonces, esto es lo que pasó. Esto es lo que pasó y te voy a leer aquí una parte de la Biblia en el Jeremías 36:27 y dice, y vino palabra de Jehová a Jeremías, después de que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruc había escrito de boca de Jeremías, diciendo, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá, y dirás a Joacim, rey de Judá, así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo, diciendo, ¿por qué escribiste en él diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra, y hará que no queden en ella ni hombres ni animales? Eso es lo que preguntaba el rey, ¿por qué dice esto en la palabra de Dios? Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá, no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Entonces estas eran palabras que Jehová le estaba diciendo a Jeremías para que Baruc las escribiera. Entonces, a pesar de que este rey quemó parte de la Biblia, Dios en sus planes pues volvió a dictárselas para que las tuviéramos actualmente. Y actualmente todo lo que escribió Jeremías con el escriba, en el libro de Jeremías y Lamentaciones, que forman parte de los profetas mayores. Entonces tú ahí en tu Biblia también puedes buscar Jeremías y Lamentaciones para que los puedas ubicar, para que puedas ubicar en tu libro, en tu Biblia, dónde está el libro de Jeremías y dónde está el libro de Lamentaciones. Muy bien, pues vamos a ver cuál es el texto que tenemos que memorizar el día de hoy. Para ello te voy a pedir que en una hoja tú vayas escribiendo las palabras que están en mayúscula y las vamos a ir relacionando con el dibujo que aparece en cada una de ellas. Yo me voy a permitir leer lo que dice. Entonces tú ahí puedes escribir el libro, el rollo o el papiro corresponde a la palabra siempre. Entonces vamos a ver qué dice. Los libros antiguos en forma de rollos siempre se hacían de cueros de animales o de un material llamado papiro. Ahora, la siguiente es una pluma de pájaro. Ese dibujito le va a corresponder la palabra para. Dice, no tenían lápices ni bolígrafos para escribir. En cambio, usaban lapiceras hechas de plumas de aves, pincelitos con una varita de un árbol,
la punta de una caña o un punzón de metal. Entonces, por eso te digo que la escritura era tan lenta, porque tenían que estar poniéndole tinta con la puntita a cualquiera de estos elementos y escribir. Ok, el siguiente dibujo era un portatintas. Entonces ahí vamos a tener nosotros en el versículo a memorizar 2 dibujitos de portatintas. El primer portatintas le va a pertenecer la palabra la, y el segundo dibujito de portatintas la palabra, justamente. Entonces dice, guardaban la tinta para escribir cada en una vasija unida a otra donde guardaban precisamente sus plumas, que podían ser las plumas de aves, los pincelitos o la punta de una caña. Ahora, donde veas una mano que esté escribiendo en el papiro, va a ser la palabra nuestro. Su modo de escribir libros era muy distinto al nuestro. Ahora usamos computadoras e imprentas. En aquel entonces todo se hacía a mano y por eso era muy lento. ¿Ok? Y la última, ¿cuánto tardarían Jeremías y Baruc en escribir 2 veces el libro como Dios lo ordenó? Entonces el dibujito de Baruc y de Jeremías le va a corresponder la palabra Dios. Y terminando de escribir el versículo a memorizar, ahora sí vas a poder contestar en el chat por qué tuvieron que escribir 2 veces el libro. Ya en la historia revisamos por qué. Muy bien, entonces aquí tenemos los 2 portatintas. Entonces, vamos a hacer 2 portatintas y la palabra, entonces en este versículo dice, dijimos que el primer portatintas es la palabra de, después era la pluma, no, ahora vamos a ver cómo va a quedar. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Isaías 48b. Entonces vamos a repetirlo otra vez más. La palabra de Dios permanece para siempre. Isaías 48b. Entonces, aunque físicamente, acuérdate que en una historia anterior nosotros vimos que estaba arrumbada un rollo que eran precisamente los libros de la ley, estaban arrumbados porque nadie iba al templo. Entonces, cuando empezaron a limpiar el templo, a quitarle todas esas telarañas, se encontraron parte de los libros de la ley, de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahí había estado perdida y Dios permitió que permaneciera y que la encontrara y que la volviera a leer su pueblo. Ahora, en esta historia que leímos, aquí Baruc y Jeremías habían escrito nuevamente en otro rollo, pero aprendimos, estudiamos que el rey la quemó, la rompió y la quemó, y por eso tuvieron que escribirla 2 veces. Y nosotros tenemos esto, que actualmente hay muchos países que la queman o que la destruyen o que simplemente no dejan que las personas la lean. Pero a pesar de todas estas circunstancias, nosotros tenemos esta hermosa promesa de Dios que dice, la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. No importa qué suceda, pero Dios va a buscar la manera de que permanezca para siempre. Muy bien, ha llegado el momento de nuestras ofrendas y ya las estamos depositando nuevamente. Así que te invito a que puedas ofrendar y que repitas conmigo, que dice cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda los Corintios 9:7. Entonces te invito a que deposites las ofrendas para nuestro Dios. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí presente en esta clase. Sé que algunos de nosotros nos vimos en el culto presencial que tuvimos hace algunas horas. Me dio mucho gusto verlos y pues espero que muy pronto podamos tomar también nuestras clases de manera presencial. Sabemos que es complicada la situación, pero para Dios no hay imposibles. Entonces, en el momento que Dios lo decida, vamos a tener un lugar donde reunirnos y poder dar la clase.
Muchísimas gracias y vamos a hacer una oración final. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en este día porque tú has permitido que tengamos esta clase, porque en este estudio tú nos enseñas que tu palabra permanece para siempre. Señor, de estas personas que han querido destruir tu palabra para que las siguientes generaciones no la conozcan. Gracias te damos porque nosotros vivimos en un país libre, en un país donde nos podemos reunir libremente para poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos una Biblia en nuestras manos y permite que la podamos estudiar, que la podamos meditar, Señor. Gracias te damos por este grupo de niños, Señor, que estuvieron atentos a tu mensaje y sigue siendo con nosotros, con nuestra iglesia. Y gracias porque el día de hoy pudimos reunirnos de manera presencial para poder adorarte y alabarte. Bendícenos, Señor, y gracias por todas tus bondades, porque todo esto te lo agradezco y te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, recuerda que la próxima clase va a estar nuestra hermana Ebenezer. Y ahora va a cambiar un poquito la modalidad de nuestras clases. La siguiente clase la vamos a hacer en directo por la plataforma Zoom, de tal manera que aquellos que se unan a Zoom podrán prender sus cámaras, podrán conversar, dialogar acerca de las clases que nosotros estamos viendo. También se seguirá transmitiendo vía Facebook o vía YouTube para aquellas personas que no puedan unirse a la plataforma Zoom. Pero te invito para que tú les comentes a tus papás que instalen esta aplicación en su celular o en la computadora y te puedas unir con nosotros la próxima clase con la hermana Ebenezer. Te mando un caluroso abrazo y nos vemos hasta la próxima clase. Que Dios te bendiga.